En ese escenario de complejo tablero, le sigo preguntando por otros actores o protagonistas, externos o no tanto. El mundo árabe, por ejemplo, que a veces hace reclamos por un lado, pero después tiene actitudes ambivalentes en otro sentido. ¿Qué papel están cumpliendo, por ejemplo, los vecinos? Digo, en esta escalada, ¿cuál fue el comportamiento? Y sobre todo sobre la influencia que pueden ejercer sobre grupos como Hamas, que evidentemente no representan a todos los palestinos, pero se fortalecen ante escaladas como esta que ocurrió últimamente. Mira, Marcelo, el mundo árabe en general eh, no quiere al Hamas. Y lo estoy diciendo en forma muy politically correct. Eh, Todo lo que tiene que ver con la hermandad islámica, ya sea el Hamas o el Jihad o ISIS o lo que fuera, eh, eh, le da mucho miedo al mundo árabe. Y desde esa perspectiva, no tiene ningún problema que Israel machaque al Hamas, porque en realidad está haciendo lo que ellos les gustaría hacer si tuvieran la oportunidad. En estos momentos no veo que puedan influir de alguna manera. Eh, por cierto, si Egipto y Jordania se pusieran un poco más duros, Israel debería entonces sí negociar, porque son dos fronteras son dos fronteras que están muy pegadas a Israel, y para Israel es fundamental cuidar las relaciones con estos dos países. En particular, basándonos en el peligro iraní que está siempre ahí flotando en el aire. Entonces, dado que Israel le tiene mucho temor a lo que está pasando, mucha preocupación, digamos, a lo que está pasando en Irán, Israel necesita buenas relaciones con Jordania y con Egipto. Motivo por el cual, si ambos se pusieran duros y dirían a Israel, basta con la ocupación, Israel tendría que ceder. Pero no lo hacen. No lo hacen porque desde siempre el mundo árabe no le tuvo gran simpatía al pueblo palestino. Es triste decirlo, pero la historia lo ha demostrado. Desde el 48, en que todos prometieron mandar fuerzas para liberar a Palestina, hasta los días de hoy, el mundo árabe promete y no cumple. Meir, estamos hablando para Redacción Mayo con Meir Margalit, nos está atendiendo gentilmente y estamos abusando también de su tiempo directamente desde Jerusalén. Meir recién mencionaba a el peligro iraní. Le pregunto ahora, hablábamos del mundo árabe y bueno, quienes se disputan la supremacía en el mundo musulmán no son árabes, pero están en una compulsa distinta y permanente con el resto de países árabes por su hegemonía dentro del mundo islámico, es el gobierno de Irán. ¿Qué papel tiene en este juego de fuerzas? Sobre todo porque se sabe su influencia con grupos como Hezbollah en el Líbano y se habla de la influencia con grupos como Hamas, particularmente sunita, no sería dentro de la misma línea o vertiente del Islam que los chiitas que gobiernan en Irán. Pero ¿qué papel tiene? ¿Hay esa influencia? ¿Existe ese interés? Y cómo juega ese país en esta historia? Mira, el fantasma iraní está constantemente flotando acá por encima de nuestras cabezas, y el gobierno de Netanyahu está manipulando el peligro iraní para poder de esa manera mantenerse en el gobierno. Lo que ha mantenido 12 años Netanyahu en el gobierno es
el miedo que era inculcado en el pueblo de Israel. Este miedo necesita constantemente de algún gran enemigo, y hoy el gran enemigo es Irán, y tal como lo he dicho, Netanyahu lo está manipulando en forma brillante. Desde su perspectiva, realmente haciendo una labor impresionante. Yo soy de los que creen de que los iraníes no van a atacar a Israel, porque tampoco les conviene. Un ataque a Israel es una guerra en la cual ambas partes perderán. Pero no es que perderán así porque sí. Perderán con decenas de miles de muertos en cada lado. El arsenal que tiene Irán, los misiles que tiene Hezbollah en el norte, que son decenas de miles, no son los cohetes artesanales del Hamas que llegaban al sur de Israel, los misiles de Hezbollah y los cohetes a largo alcance que tiene Irán producirán un desastre en Israel, así como las bombas atómicas que Israel ya tiene producirán un desastre también en Irán. Motivo por el cual tanto unos como los otros no quieren, no pueden darse el lujo de atacar. Así como en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ninguno de los dos, que teniendo ambas partes armas atómicas, ninguna de las dos, ellos sabían que no las pueden usar. Entonces, más allá de lo que Netanyahu está fomentando, yo no veo posibilidad de que haya un enfrentamiento de esta envergadura entre Irán e Israel. Y confío en que el pueblo iraní es suficientemente inteligente como para entender de que no vale la pena iniciar un conflicto en el cual todos vamos a perder por igual. Meir, casi llegando al final de este encuentro que agradecemos con usted y de este esclarecimiento de todo el panorama de Medio Oriente o de esta relación tan difícil entre eh, pueblos que podríamos decir están condenados a vivir juntos. Sí, eh, lo has definido perfectamente. y en ese plano, usted que ha trabajado tanto tiempo con la idea de tender puentes entre esos pueblos, ¿qué ha sido lo más gratificante? ¿Qué es lo que le insufla a usted ganas de seguir, además de sus hijos, de sus nietos? ¿En qué gestos se refleja decir o darse cuenta de que la paz es posible y que va por ese camino, va por ese lado? Eh, Hablaba al comienzo, le decía que me tocó estar en ese lugar y ver esos esfuerzos denodados de mucha gente para trazar esas convivencias tan difíciles, pero al mismo tiempo superar viejos estigmas. Eh, ¿Cómo se hace cotidianamente para poder llegar a eso y qué es lo que más le ha impactado, qué es lo que más lo ha marcado en esa labor que usted desarrolla de hace tantos años? Mira, muchas cosas me han impactado y me emocionan hasta hoy día. Tal vez si tendría que sintetizarlo, te contaré una historia. Hace años atrás, la Municipalidad de Jerusalén destruye una casa palestina en la parte oriental bajo pretexto de que era ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema complejo al cual, del cual hablaremos en otra oportunidad. Pero yo me acuerdo que vine a la casa de esta familia y había un niño de 9 años que fue al colegio cuando tenía casa, vuelve del colegio y no tiene casa. Y yo estaba ahí y vi el shock de este niño de 9 años. Y lo escuché decir, cuando le explicaron qué pasó, le escuché decir, hay que matar a todos los judíos. Nos llevó
2 meses a mi organización para reconstruir la casa de este señor. Reconstruimos la casa de este señor con fondos que nos llegaban de la Unión Europea a veces, y más de una vez iglesias europeas nos mandaban plata para apoyar a esta población. Y cuando inauguramos la casa, una periodista que estaba 2 meses antes y escuchó al niño decir hay que matar a todos los judíos, le pregunta a este niño, que mientras tanto ya tenía 9 años y algo, ¿y qué decís respecto a esa frase de que hay que matar a todos los judíos? Y el niño de 9 años piensa y dice, hay buenos y hay malos. ¿Qué más se puede esperar? Totalmente, clarísimo además, y bueno, sin agregar otro eje, pero usted mencionó ahí el tema de las demoliciones de viviendas, las demoliciones de casas, y yo una vez escuché una entrevista, o vi una entrevista que se le realizaba, donde usted afirmó algo así como que al palestino le destruyan la casa es como que al mismo tiempo le estuvieran destruyendo la vida, ¿no? Esa Mundo es una. entero, efectivamente. Y Efectivamente. esa imagen lamentablemente se sigue repitiendo hoy. Sí, 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 lamentablemente sí. Para contrarrestar esto, hay organizaciones como la suya. ¿Me podría sintetizar cómo están trabajando, quiénes son? La organización específica que se encarga de este tema es el Comité Israelí contra la Demolición de Casas. Pero hay otras tantas que también trabajan al respecto. Y lo que hacemos es, por un lado, mucho lobby político, y en particular ayuda legal a las familias con órdenes de demolición. Cuando vienen los bulldozers, tratamos de pararlos con nuestros cuerpos, nos encadenamos en casas que están a punto de ser demolidas, y cuando no logramos, y en su gran mayoría obviamente no logramos salvar a la casa, entonces reconstruimos esas casas, y el comité creo que ya unas cuantas centenas de casas ha reconstruido a lo largo de sus 20 años de activismo. Obviamente no casas lujosas ni con las mismas medidas que tenían antes estas familias, pero por lo menos una casa humilde donde poner sus cabezas, nosotros la reconstruimos. Muchísimas gracias, Meir, por esta entrevista concedida a Redacción Mayo y por construir esos puentes en aras de la paz y reconstruir las esperanzas de quienes por ahí creen que no hay posibilidad de lograrla y que el camino está perdido. Muchas gracias en nombre de quienes quieren ver esa convivencia concretada finalmente. Sí, Marcelo, ¿puedo una frase más? totalmente. Quiero darle las gracias al gobierno argentino y al pueblo argentino también por el apoyo a la causa de la paz en el Medio Oriente, como lo hemos visto hace días atrás, cuando apoyaron esta propuesta del Comité de Derechos Humanos en investigar los crímenes de guerra que se han producido de ambos lados en este último combate. Hay que ser un país valiente para poder decir nosotros queremos que esto se investigue. Le pido al gobierno que continúe apoyando esta línea y no se deje asustar por el lobby de la comunidad judía ni por la embajadora israelí que ya está acusando a todo el mundo de antisemitas, que es lo que Israel hace cuando ya no tiene lo que decir. No se dejen amenazar, continúen apoyando la causa de la paz. Creo que Argentina sabe, lamentablemente, lo que son violaciones de derechos humanos, y que Argentina no podrá permitir que estas cosas
continúen en otros lugares del mundo. Muchísimas gracias, Meir. Un abrazo, Marcelo.